buenos días, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos y cada uno de ustedes, cariñosamente. Permítanme un minuto, por favor, para poder, ¿cierto?, poner la presentación en el computador. Tómese el minuto sin problema. Muchas gracias, muy amable. Por mientras le recordamos, don Fernando, que tiene 10 minutos para su presentación y que luego tenemos una pequeña ronda de preguntas, de hasta 3 preguntas, que la idea es que sean respondidas por 2 minutos. Ok. Como señalaron en la presentación, mi nombre es Fernando Teiller, vengo acompañado de Jimena Steinberg. En estricto, en realidad, representamos a la Fundación Ciencia para la Cannabis y a la Fundación Mundo Intercultural. Lo primero que quiero señalar es que el fundamento de la presentación que voy a llevar a cabo tiene que ver con establecer los elementos asociados a la comprensión de la necesidad de una cultura basada en la conceptualización y acción democrática, que tiene que ver con la existencia de una opinión pública crítica. Para lograr esto, un elemento muy relevante tiene que ver con la generación de canales comunicativos basados en la relevancia de un pluralismo ontológico y epistemológico, no únicamente dentro de una pluralidad intercultural, sino también de manera intracultural. Sin embargo, dentro de discursos cotidianos, tanto de legos como de especialistas, se establece una representación monolítica de la ciencia y del conocimiento, lo que no permite reconocer y, por lo mismo, informarse de la existencia de variadas comprensiones y uso de los alcances y resultados de los procesos investigativos y, sobre todo, de su relación con perspectivas políticas y éticas particulares. De esta manera, entonces, a fin de ir ejemplificando aquello a lo cual estoy haciendo referencia, me centraré en 3 aspectos. En primer lugar, aquello relacionado con la investigación clínica y su correlato ético. En segundo lugar, investigación y caracterización del concepto de drogas. Y en tercer lugar, pluralismo epistémico-cultural. En el primer punto, investigación clínica y su correlato ético, voy a hacer referencia a lo que es la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, el cual ha llevado al desarrollo de un proceso de vacunación general y sistemático destinado a paliar los efectos asociados a la enfermedad a fin de superar el cuadro epidemiológico relacionado con los riesgos a la salud producida por el virus. Sin embargo, este proceso de vacunación tiene al menos 2 aspectos relevantes a partir de lo que es la conformación de una mirada relacionada con la ética biomédica dentro de la investigación clínica. ¿Por qué me refiero a investigación clínica? Pues bien, debido a que las vacunas utilizadas para contrarrestar los efectos del COVID-19 son experimentales, tal cual como lo señala el señor Ministro de Salud, Enrique París, en una noticia publicada en Mercurio el día 29 de julio del año en curso. Al ser experimental, este proceso debe regirse por el protocolo de Nuremberg, el cual establece la necesidad de contar con elementos centrales dentro de lo que es la realización de dichos experimentos clínicos. El más relevante es el consentimiento informado. Esto se realizó, el Código de Nuremberg, asociado fundamentalmente a la constatación de la realización de crímenes de lesa humanidad asociados a la experimentación en el ámbito médico. El consentimiento informado, en definitiva, es algo que podemos entender como un elemento absolutamente esencial dentro de lo que es la realización de las investigaciones clínicas. Aquellos elementos centrales dentro de él tienen que ver con que la persona pueda dar su apreciación respecto a una participación informada en dicha situación a fin de poder ejercer plena libertad de elección sin impedimento alguno de fuerza, fraude, engaño, intimidación, promesa o cualquier otra forma de coacción o amenaza. Y deberá tener además información y conocimiento suficiente
de los elementos del correspondiente experimento, de modo que pueda entender lo que decide. Sigue, ¿no? Es bastante más largo la definición de consentimiento informado, sin embargo, solamente la voy a presentar brevemente. Respecto al proceso de vacunación en relación al COVID-19, nos encontramos frente a un flagrante incumplimiento del Código de Nuremberg, sin que esto haya llamado la atención de la comunidad científica y médica del país. Esto no es un dato menor, ya que establece criterios relacionados con la implementación de políticas de salud pública que no consideran las dimensiones éticas. Bien, lo cual nos lleva, ¿cierto?, a la falta de uso del consentimiento informado como instrumento que permita establecer el derecho a la salud de manera informada y democrática. El segundo elemento tiene que ver con el conflicto de intereses. Son los dos ejes a partir de los cuales se establece el Código de Nuremberg. Sobre él me voy a referir de manera más breve y tiene que ver fundamentalmente con la existencia de la Organización Mundial de la Salud como principal vocera y promotora de las distintas estrategias asociadas a las medidas sanitarias en distintos países, sin establecer de manera clara que tiene como financistas relevantes a fundaciones reconocidas por su perspectiva a favor de la vacunación masiva, como son la Fundación Bill y Melinda Gates y a Gavi The Vaccine Alliance. ¿Por qué me refiero a esto? Pues bien, se trata en definitiva de dejar de lado algo tan relevante como el correlato entre investigación clínica y lo que es su fundamento y sus necesidades éticas. Por lo tanto, se establece una falta de relación entre lo biomédico, lo social y la salud. El segundo punto tiene que ver con investigación y caracterización del concepto de drogas. La academia científica en general ha establecido un marcado sesgo que se alinea de manera conveniente con el discurso prohibicionista. Discurso por lo demás dominante, y eso lleva a que la tendencia global esté establecida a partir del financiamiento de proyectos que investigan los posibles daños que emanan del uso de sustancias psicoactivas, no así investigaciones que pretendan conocer los mecanismos fisiológicos detrás de sus efectos, que ciertamente no se relacionan de manera directa con los daños. Así, más financiamiento a la búsqueda de daños genera más publicaciones acerca de los daños, pregunta sesgada, y viceversa. Menos financiamiento a la búsqueda de efectos, pregunta menos sesgada, termina en un menor número de publicaciones de aquello distinto al daño. Así, la construcción del flagelo de las drogas, a la cual hace referencia o vocifera la comunidad médica o científica, se sitúa en el paradigma objetivista biomédico y es completamente relativa al sistema de financiamiento, descontextualizado de las experiencias, vivencias y sensaciones de los consumidores. De esta manera, entonces, el concepto de droga se expresa como construcción académica interesada que, en definitiva, se establece a partir de intereses ideológicos, sin considerar a grandes rasgos aquellos elementos propios más bien de un conocimiento científico relacionado con la temática, estableciendo posibilidades de pluralidad epistémica, metodológica e indagativa dentro de la temática asociada entonces a la comprensión de lo que son las drogas. El tercer y último punto tiene que ver con aquello que podemos entender como pluralismo epistémico y cultural. Esto resulta relevante dentro del ámbito de lo que sería la convivencia intercultural en nuestro país. Esto debe tener como premisa la necesidad de visibilizar los fundamentos epistemológicos que sostienen las relaciones entre las distintas culturas existentes en nuestro país. Por fundamentos epistémicos debemos entender los presupuestos presentes en la conformación de las realidades, establecidas como sistemas de conocimiento, cuya validez se encuentra establecida culturalmente. A fin de ejemplificar lo anteriormente señalado, me referiré al Mapun Kimun y Mapun Raquiswam como fundamento de la epistemología mapuche, estableciendo que en el caso señalado, las coordenadas epistemológicas no solamente se refieren a la forma en la que se organiza la realidad, sino, sobre todo, la forma en la que se debe actuar y establecer las relaciones identitarias, tanto en términos de las relaciones humanas, como con el entorno natural y las distintas energías y entidades que habitan en los territorios. La comprensión de esto último en términos de una ciudadanía informada
puede entregar una mirada compleja a las raíces del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, generando un espacio reflexivo que permita facilitar la comprensión intercultural y, a su vez, a aquellos elementos centrales asociados a la resistencia por parte de dicho pueblo a perder su visión de mundo contenida en la identidad colectiva del ser mapuche. Para ir terminando la presentación, lo que queremos hacer en estricto es llamar la atención respecto a la necesidad de generar canales ágiles relacionados con información y comunicación en términos democráticos del conocimiento. Para esto, lo que se debe hacer es buscar la forma de divulgar públicamente las distintas expresiones epistemológicas que se encuentran presentes en los distintos ámbitos de nuestras sociedades y cultura. Este tema resulta, en nuestra opinión, particularmente relevante para la generación de debates ciudadanos desde una apropiación democrática de la constatación de diferentes opiniones, cada una con su respectiva fundamentación sociocognitiva. Esa es la presentación que trajimos, ¿cierto?, para compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fernando, por su presentación. Entonces tenemos 5 minutos para realizar preguntas o comentarios convencionales. ¿Quién solicita la palabra? Bernardo de la Maza. Buenos días, muchas gracias. Solo preguntarle, ¿usted está vacunado? No. Justamente porque no hay consentimiento Pero informado. eso no nos ayuda a nosotros. Y me violenta, disculpe, me violenta. No nos ayuda a nosotros, que estamos vacunados y que tenemos riesgo. Yo soy operado del corazón y tengo otras amenazas que implican un riesgo. Disculpe, pero hay algo que al parecer no se conoce. La vacuna no inmuniza. Si yo estoy vacunado, ¿puede usted contagiarlo? Disculpe, ¿puede usted contagiarlo? De acuerdo a la política nacional del Ministerio de Salud, que es la que tenemos que respetar. Sí, pero los datos del Ministerio de Salud son bastante incoherentes por lo demás. La mayoría de las personas que están en la UCI, disculpe, la mayoría de las personas que están en la UCI, según el Ministerio de Salud, no están vacunadas. Perdón, señor Fernando. ¿Sí? Mire, no podemos establecer un diálogo. Lo que nos informa el señor secretario es que a usted le envió un correo en que señalaba que debía respetar las normas sanitarias vigentes. Entonces, la verdad es que si usted se ha presentado acá sin su vacuna o sin su pase de movilidad, está infringiendo un principio sanitario que es el que nos permite reunirnos en un espacio cerrado en este momento. Disculpen, yo envié un correo preguntando expresamente si era necesario el pase de movilidad, quedaron de responderme y nunca lo hicieron. Por lo tanto, asumí, ¿cierto?, que no había ningún problema al respecto. De otra forma, no habría considerado, por supuesto, el respeto asociado a aquello. El señor secretario va a hacer la respectiva aclaración. Señor secretario, por favor. Sí, yo soy el secretario de la comisión, como sabemos, soy el ministro de Fe. Efectivamente, yo recibí una comunicación de don Fernando refiriéndose a las reglas sanitarias, a lo cual yo contesté que debían respetarse las reglas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria de la región. Sí. Ya. Luego le envié yo otro correo expresamente señalando el tema del pase de movilidad. Expresamente. Bien, habiendo una divergencia respecto a un asunto en particular, pero teniendo que nosotros someternos a las reglas sanitarias vigentes, vamos a dar por cerrada su intervención, señor Fernando. Le agradecemos su presentación, pero nosotros tenemos que regirnos a una normativa sanitaria y esta comisión ha expresado, digamos, un reconocimiento y una validación precisamente por la mirada desde la ciencia. Así es que, muchas gracias. Perdón, Loreto quiere, pero es que necesitamos liberar al señor Fernando porque cerramos el espacio de él acá y luego nosotros podremos... No, pero es que es para él. Mire, solamente, y yo creo que hay que cerrarlo, y totalmente de acuerdo. No obstante aquello, somos una comisión Ciencia, Tecnología, Arte, Patrimonio. Dentro de esta comisión también están insertos los principios de la bioética. Dentro de ellos
autonomía y autodeterminación. Por lo tanto, esa decisión que usted ha tomado, nosotros debemos respetarla y valoramos el que usted haya asistido, no obstante, y valoramos su presentación. Hubiese sido mejor, para evitarnos esto, probablemente, haberlo hecho telemático. Pero en el fondo, aquí atiende mi planteamiento, es que valoramos el que usted haya querido venir a la comisión, y cuando el secretario señala esto de los principios y el respeto a los protocolos, es genérico, y eso genérico significa incluyendo lo que está establecido, sea que usted esté de acuerdo o no con el pase de movilidad. Así que solo agradecerle, porque tampoco quisiéramos que se vaya con la sensación de que no fue bienvenido, sino que estamos nosotros siendo estrictos respecto de las normas que están establecidas para todos y todas, sobre todo en espacios cerrados. Así que eso, muchas gracias. Ningún problema. Sin embargo, aclarar que nosotros también señalamos la posibilidad de realizarlo telemáticamente y se me dijo que podía ser presencial. Insistí respecto al pase de movilidad, envié un correo específico, no se me señaló nada al respecto. Por lo tanto, asumí erróneamente que podían participar. De acuerdo. Muchas gracias, señor Fernando. De nada.